Buenas tardes, Dios les bendiga. Para los que están estudiando el sermón expositivo, vamos a estar haciendo el capítulo 4 en esta tarde sobre la tendencia de la hermenéutica, ¿sí? Cuando estuvimos hablando de la hermenéutica, yo desde el texto bíblico voy a hacer el trabajo hermenéutico y voy a tener en cuenta el contexto. Vamos a hablar de los cambios en los métodos de la aproximación hermenéutica. Hay 4 formas de aproximarme a ese texto desde la hermenéutica. La aproximación intuitiva, que esta es la aplicación de los sentidos intuitivamente después de que yo hago la lectura bíblica, que normalmente esto se produce en el tiempo devocional. La aproximación científica, donde yo aplico los principios de la historia de la hermenéutica, el principio histórico, la gramática, que estos principios siguen a lo que es la crítica literaria, y la aproximación contextual, que es la combinación de la investigación del texto con la investigación de la situación actual, teniendo en cuenta el contexto histórico y el contexto actual. Entonces, tenemos 4 modelos de los métodos de aproximación que vamos a estar viendo en esta tarde. Teniendo en cuenta estas 3 etapas anteriores, la intuitiva, la científica y la contextual, presentamos algunos modelos de aproximación de la hermenéutica. Primero, tenemos la aproximación intuitiva, donde se cambia el mensaje de la Biblia por un mensaje dirigido hacia el tiempo actual. Es decir, al leer simplemente yo tomo ese mensaje de la Biblia, como fue dicho en la antigüedad, digamos, y lo transcribo para el tiempo actual, simplemente el mensaje. Después tenemos la aproximación científica, donde yo hago una traducción del texto luego de una investigación profunda de la situación histórica del texto que selecciono a través. ¿Cómo hago esta investigación? A través de la crítica histórica y la gramática. Entonces, no es que simplemente saco el mensaje de la Biblia, como en la intuitiva, y hago un mensaje actual, sino que yo voy a dar ese mensaje desde la mirada y la investigación de la situación histórica, la crítica histórica y la gramática. Porque convengamos que dentro de lo que es el idioma, con el paso de los años, muchas veces se cambian los significados, los significantes. Entonces, en ese sentido tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? ¿Qué es significado? ¿Qué es significante? El significado de una palabra, por ejemplo, la más común o la que yo siempre uso para explicar esto es la palabra mamá. Cuando yo digo la palabra mamá, mamá significa una persona que concibe un niño y lo logró parir, ¿sí? Listo, eso es una mamá. Pero cuando yo hablo del significante, cuando yo digo la palabra mamá, ¿qué significa para mí? Entonces, si yo digo la palabra mamá, ¿de quién me acuerdo? De mi mamá, no de la mamá, de mi mamá. ¿Por qué? Porque es el significante, lo que para mí significa, ¿sí? Subjetivamente. Cambio el significado, es objetivamente. Aclarado esto, seguimos, ¿sí? Después tenemos la aproximación de la contextualización existencial. Son palabras difíciles, recuerden que este es un tema bastante profundo, complicadito, ¿sí? Pero bueno, son diferentes aproximaciones. La predisposición de esta aproximación, que es contextualización existencial, está teniendo muy en cuenta el contexto, ¿sí? Esta predisposición, más utilizada por los liberales, lo utilizan también los neortodoxos, es que la Biblia misma es el producto de un contexto cultural, ¿sí? El problema es que ellos niegan la existencia de una verdad absoluta que se entendería en todos los tiempos. Dicen que solamente es un mensaje para esa época y no es un mensaje aceptable para la actualidad. Para que se pueda aplicar a esta época se necesita hacer un salto existencial. ¿Por qué? Porque ese mensaje fue dado a esa cultura en ese tiempo y no me sirve hoy acá. Eso es lo que enseña este método, ¿sí? No es que digamos que es así, pero es una aproximación. Tenemos que estudiar todas. Si estemos o no de acuerdo, tenemos que conocerlas todas, ¿sí? Entonces, yo para poder dar el mensaje actual tengo que hacer un salto de aquel entonces a esta época para poder aplicar este tema. Por ejemplo, en Efesios 5:22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Dicen que solo
es origen del producto cultural de épocas pasadas y descartan la posibilidad de poder ser aplicado en el presente. Es decir, que ese versículo que está usando en ese momento el libro de los Efesios, Pablo le dice a los Efesios, no es aplicable. Seguimos. Tenemos en cuarto lugar la aproximación de la contextualización dogmática. La otra era existencial, esta es dogmática. Es la aproximación de los evangélicos conservadores. La otra era de los liberales, esta es de los conservadores, que superando el problema de la contextualización existencial, introducen la contextualización dogmática. A pesar de que no existen textos sin un contexto histórico, es decir, todo texto está escrito dentro de un contexto histórico, no es algo dado a la nada misma, sino que tiene un lugar en que fue dicho, un tiempo en que fue dicho, eso no lo podemos dejar de tener en cuenta, ¿sí? Pero a pesar de que no existen entonces textos sin un contexto histórico, sí creen en la existencia de una verdad absoluta, es decir, admiten que la palabra fue dada en una situación cultural, pero dentro de ese mensaje dado en esa situación cultural hay un elemento supercultural, más allá de la cultura, ¿sí? Que es una verdad absoluta que sobrepasa a esa verdad anterior, a la cultural. Por ejemplo, en Efesios 5:22, lo que leíamos recién, se toma como base la relación de marido-mujer en los principios de Cristo en relación con la Iglesia. Es decir, se toma como ese ejemplo la relación matrimonial como la relación de Cristo con la Iglesia. La relación entre Cristo y la Iglesia será un resultado cultural. La Biblia dice que este principio supera la cultura, porque no es para un tiempo tal tiempo, digamos, sino que es para la Iglesia de todos los tiempos. Entonces esto nosotros tenemos que tener en cuenta. En 1 Corintios 11, 3 al 16 dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. En este contexto, ¿cuál es la orden superficial? Que se cubra la cabeza con un velo, ¿sí? Es una cosa cultural que se daba en ese momento. Es una cuestión de la situación cultural. Es importante tomar en cuenta la situación cultural, histórica, que privaba a la mujer de la libertad. En esa situación las mujeres escucharon el Evangelio y empezaron a negar el orden de la creación de Dios. Es decir, el Evangelio nos hace libres, nos vemos varones, y ellas querían hacer lo que ellas querían, ¿sí? Como muchas de nosotras hoy, pero la Biblia nos enseña otra cosa, hay que hacer lo que la Biblia dice si queremos que nos vaya bien, ¿sí? Entonces, al querer negar esto, están yendo contra la creación de Dios. En ese momento Pablo siente la necesidad de separar la vida de las mujeres santas de esa tendencia liberal que venía. Entonces, no es la orden específica de la mantilla sobre la cabeza, sino qué significa eso, qué simboliza, qué mensaje hay detrás de eso. Entonces, ahí tenemos la contextualización dogmática, ¿sí? Yo desde una situación bíblica extraigo un principio bíblico y en la situación actual, hoy, 2020, aplico ese principio bíblico. Entonces, detrás de la situación cultural de la Biblia puede haber principios bíblicos, principios, valores superculturales por encima de la cultura de ese momento, que es lo que yo tengo que escarbar y buscar en la Biblia, estudiar, extraer. Por eso hacemos exégesis, extraemos esos principios bíblicos y yo, haciendo homilética, que es la manera de decir eso mismo que dice la Biblia, la manera de decirlo para que hoy se entienda 2020, o el año que sea, pero bueno, en esta cultura, poder transmitirlo. Siempre nosotros lo que tenemos que tratar de buscar es que si hay un elemento supercultural, más allá de la cultura, un principio que nosotros podamos traer a la situación actual, ¿sí? ¿Cómo debemos aplicar en la situación actual este principio? ¿Cómo yo lo aplico ahora? No hace falta decir que se cubran la cabeza hoy en día, pero es muy significativo
el tema de la obediencia, de la sujeción y del orden familiar, del orden institucional, del orden gubernamental, el tema del orden, ¿sí? Que es lo que Dios nos enseña, el orden, la obediencia, que la bendición de Dios viene a través de la obediencia. Entonces, si yo no cumplo este principio bíblico de obediencia, lo que hago es cortar la bendición sobre mi vida. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa el otro? ¿Sí? Y no estamos cumpliendo principios bíblicos básicos. Entonces, ¿cómo será posible en esta actualidad una vida obediente de la mujer, de los hijos, a los gobernantes, etcétera? Nosotros podemos aplicar la obediencia, por ejemplo, en este caso de Efesios, de la mujer, y sus principios en nuestra predicación, ¿sí? ¿Cuál es la orden superficial que se daba en ese momento? Que se cubran la cabeza. Es una orden superficial cultural de ese momento. ¿Cuál era la situación de la Biblia culturalmente? ¿Por qué les da esa orden? ¿Sí? ¿Por qué? Porque había una libertad de la mujer y había una crítica sobre la inmoralidad de la mujer. Entonces era como que la mujer liberal se desataba, se portaba inmoralmente, y para diferenciar esa mujer inmoral de la mujer devota, de la mujer santa, digamos, cristiana, Pablo les da esta orden: cubrite la cabeza en señal de obediencia, que no sos una más, ¿sí? El principio que yo tengo que sacar, el principio supercultural, más allá de la cultura, es la obediencia de la mujer. También lo puedo aplicar a la obediencia, ¿sí? Pero bueno, en este caso, la obediencia a la mujer. Y la situación de hoy, ¿cómo yo lo aplico a hoy? ¿Cómo predico esto hoy? Justo hoy, con todo el tema del feminismo y toda la milonga esta, ¿no? ¿Cómo lo aplico? En la obediencia a la autoridad, que Dios es orden. Dios bendice a través de la obediencia a la autoridad, ¿sí? Más adelante en Efesios también nos dice que los padres no provoquemos a ir a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque si ellos se rebelan contra nosotros, pierden la bendición. En la obediencia está la ganancia, en la obediencia viene la bendición de Dios. Entonces es importante que se mantenga. ¿Qué nos está enseñando esto? El orden que Dios puso en el mundo. Todos tenemos que sujetarnos a las autoridades. Es un orden realmente impuesto por Dios, ¿sí? ¿Cómo es el orden? Dios es la cabeza sobre todas las cosas, Cristo se sujeta a Dios, ¿sí? Y a Cristo lo ha puesto por Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo varón, el padre de familia, debe sujetarse a Cristo, ¿sí? En esto también dirían los gobernantes, deberían todos sujetarse a Cristo si quieren que le vaya bien. A su vez, la madre y los hijos se sujetan al padre. Este es el orden creado por Dios. No se puede tomar o interpretar literalmente la palabra de Dios porque fue dada en una cultura específica. Entonces yo tengo que investigar el contexto para interpretar correctamente, investigar también la introducción de cada libro, ver de qué me habla, por qué dice eso, a quién le dice eso, quién dice eso, para yo poder encontrar cuál es el principio bíblico que después tengo que predicar, después tengo que exponer ante un público, ante una familia, donde yo esté llevando una palabra, ¿sí? Entender cuál es la intención original del autor, con qué intención Dios se lo dijo, por qué Dios dijo eso a esa gente en ese tiempo, y eso que Dios dijo, ¿cómo me sirve hoy a mí? Entonces, estas son las maneras de aproximarnos y de poder utilizar las diferentes herramientas que tenemos para poder transmitir de una manera fiel el mensaje original de Dios para el hombre. Que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo capítulo.